Bienvenidos. Entre los anuncios más expectantes y positivos, halagadores, alentadores, que hizo el presidente en su mensaje el sábado 24 de mayo, está la reactivación de la obra pública. Inclusive mencionó cifras, 200,000 viviendas, dijo él en su intervención verbal, van a ver que el discurso dice 100,000. Se refirió concretamente al Quinto Puente, habló de un museo para Quito, de la E25 de 4 carriles, de un tramo determinado, de la modernización y actualización de los puertos, para solo citar algunos, también de las refinerías. En fin, al fin obra pública, como dice nuestro título. ¿Por qué? Porque eso es un gran generador de empleo, como el jefe de Estado lo reconoció, y sobre todo porque es un servicio que demandan extremadamente los ecuatorianos, sobre todo los sectores más lejanos, en cuanto a vialidad, salud, conexión informática, agua potable, en fin. Para que vean la exigüedad de la obra pública, recordemos cómo nos respondía recién el ministro de Vivienda, el arquitecto Humberto Plaza, sobre pequeños programas que en el año y medio pudieron hacer de enorme significado, pero realmente muy escasa cobertura. Nosotros entregamos en el mes de enero 1,150 viviendas, y esto además de títulos de propiedad. Nosotros hemos, en este gobierno corto, hemos terminado muchísimos proyectos que fueron iniciados en gobiernos anteriores, y sobre todo hemos revivido proyectos que estuvieron detenidos y que fueron firmados desde la época del presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos hecho realmente un esfuerzo para entregar, por decirle a usted, el último proyecto importante que se llama Sueño Guayaquileño, 668 casas. Es mucho más fácil hacer un hijo que revivir un muerto. Usted estimó que entre soluciones de vivienda, casas nuevas, etcétera, terminarían entregando, entre comillas, como usan la palabra entregando, más o menos 8,000 viviendas. ¿Esa fue la meta y cuán cerca están? Muy cerca. Yo creo que estamos pegándole, porque con todos los proyectos que hemos nosotros terminado, proyectos que a veces faltaba la entrega final legal, la escrituración, problemas que hacen que no tengan servicios básicos, que las personas no tengan las escrituras, proyectos que quedaron a medias, a 3/4, recién iniciados, etcétera. Nosotros sí cumplimos ese número. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Como ustedes vieron, hay un gran cambio. 8,000 viviendas, habló el ministro Humberto Plaza. 200,000 soluciones de vivienda, ya van a verlo, habló el presidente de la República. ¿De dónde? Bueno, va a responder esa pregunta Alberto Acosta Burneo. Consultaremos con Caridad Vela, de la revista Clave, cercana al sector inmobiliario. En el estudio tenemos a un constructor, el arquitecto José Luis Valero, al exministro de Transporte Darío Herrera y al actual ministro Roberto Luque, vía telefónica, que es lo único que alcanza a respondernos. Le pediremos al menos 3 definiciones claves sobre al fin obra pública. ¿Cómo? Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío, y finalmente has regresado a tu cauce, porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
Buenas noches. Darío Herrera vino de Manta, cuestión que agradezco. Empresario ejecutivo inmobiliario manabita de 52 años, una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, proyectos de inversión en el sector residencial, comercial y hotelero de Ecuador, Belice, Estados Unidos. Fue ministro de Transportes y Obras Públicas de Guillermo Lasso. Antes de ocupar ese cargo, fue ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y actualmente es magíster en Filosofía, Política y Economía. ¿Y a usted qué le dio por eso? Una beca. Filosofía, Política y Economía. ¿Beca de? En Filosofía, Política y Economía. ¿Pero por qué? ¿Beca de qué universidad? Apliqué en una beca y me la dieron y me encantó el programa. Bien Ok. chévere. En cambio, el arquitecto José Luis Valero Brando, guayaquileño, de 1955, noviembre 22, ya mismo me alcanza en edad, arquitecto urbanista, máster en dirección de empresas constructoras de inmobiliarias, desarrollo del estadio George Watt Capwell está entre sus logros y la constructora Valero por más de 20 años ha hecho edificios, centros comerciales, universidades, obras de regeneración urbana. Destaco algo que no sé si todavía siga siendo el único. El Sky Building, que es un edificio que ustedes ven a un costado del Holiday Inn en el aeropuerto, es el único sismo resistente construido en Guayaquil. Y ustedes lo ven cuando van a los parqueaderos, porque en vez de ver columnas, ven resortes. Exactamente así. ¿Hay algún otro más? Están construyendo dos más. ¿De ese tipo? Sí, el grupo Novis está haciendo dos. Qué bien. Sí. Sismo resistente se dice. Sí, son unos aisladores sísmicos que hacen que absorban el sismo en el caucho, que es un aislador, ¿no? Entonces toda la vibración se la coge en el caucho, que es un vibrador, y la absorbe y se daña menos la estructura. ¿Eso vuelve más cara la construcción o el edificio? Hace 10 años sí, ahora creo que ya no, porque ya se calcula para ese tipo de aisladores sísmicos. El edificio que yo hice en esa época no había esa experiencia de calcular con los aisladores sísmicos. Okay. Ahora ya hay una experiencia, se corren programas y ya salen a la par. Hecha esa digresión, entremos en materia. Bienvenida María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Se conectan a esta hora a través de estas cableras 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. Estás en cualquier parte menos aquí, estás en Radio City. Eso se dice después de que yo digo, nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, también en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9 en Manaví, y recién ahí te doy paso. Entonces, vamos con lo de Novoa. ¿Ya? En efecto, lo que ha concitado el interés respecto al despertar de la obra pública por parte del gobierno en su primer periodo de 4 años fue lo que dijo en estos términos el presidente Noboa en su mensaje a la nación. Escuchemos. Será también la era de las obras, además de muchas obras de infraestructura vial. El quinto puente conectará al sector portuario guayaquileño con toda la industria del país, reactivando la economía y el comercio exterior. El corredor E25 tendrá entre Buena Fe y Juján parte de la vía entre Quito y Guayaquil. Está siendo rehabilitada y su ampliación se completará a 4 carriles en este periodo. Estas obras se complementan con la repotenciación de los puertos como ejes de desarrollo. En estos 4 años construiremos 200.000 soluciones habitacionales también, porque nuestro pueblo lo necesita. Nuestro pueblo necesita una vivienda digna. No se puede prosperar sin un techo que nos proteja. Eso solo para resumir algunas de las obras. Habló de la torre oncológica, el Hospital Eugenio Espejo de Quito, por ejemplo, y luego pasó lo de diversificar la matriz energética. Miren, les hago notar lo que destaqué al principio. El discurso, en su texto, habla de 100.000 soluciones habitacionales. Acaban de escuchar que el presidente dijo 200.000. Me quedo con la versión de él, seguramente modificó el discurso visto eso. Darío Herrera, ¿de dónde? ¿Con qué plata? ¿Cómo se puede cumplir esta promesa? Yo creo que la promesa de las 200.000 soluciones, porque hay que diferenciar eso, no dijo construcción de viviendas, sino soluciones habitacionales. ¿Okay?
yo creo que es factible. Pero me refiero a la promesa en general, Sí, la promesa despegar en general. la obra pública. Es- ¿Con qué plata? No hay plata para eso. Si tú ves el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en los últimos años, no sube más allá de 60 millones de dólares. Es decir, con eso puedes construir... 60 millones de 60 dólares. millones de dólares. Creo que para este año es inversión 50 en obra pública. para inversión en obra ¿No pública. estaba en 260 más o menos? Lo codificado ahora, en este año, es 60 millones de dólares. Que se puede incrementar de acuerdo a los planes, proyectos y programas que tenga, eso es otra cosa. Y siempre hay chance. Pero recuerda Para algo... esos planes y proyectos, ¿la plata de dónde viene? A ver, primero, recuerda algo, tú tienes un pastel de inversión. El año pasado fue alrededor de 1.500 millones de dólares. Lo mejor que ha sido en el año 2022 fue 2.000 millones de dólares. Este es el monto de inversión para todos los ministerios y toda la obra pública, toda la inversión del Estado per se. 2.000 millones de dólares. ¿Ok? De eso, tú tienes un pedacito para cada uno de los ministerios. Lo histórico en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es 60 millones de dólares. Así como en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, en el año 2022 fue 364 millones, el año pasado fue 200 y pico millones. Entonces, ese es el pastel. Tú no puedes, y si tú te subes un poquito en tu ministerio, le tienes que sacar a alguien más. Es decir, alguien tiene que recibir menos dinero para inversión. ¿De dónde se puede construir una obra entonces como el quinto puente, de lo cual usted está muy cercano, invirtió inclusive mucho a su propio riesgo para estudios y eventualmente embarcarse en el asunto y se quedó estancado? Esa obra se estima que podría costar entre 800 y 1.200 millones de dólares inicialmente. ¿Con qué plata? Sí se puede con inversión privada, pero para eso hay que poner las normas de entrada. Ejemplo, que es tiempo que el Estado expropie los terrenos donde va a ser el quinto puente. Si no se expropia, no se cree. Para mí esa es la fórmula. La expropiación de eso puede ser alrededor de 25 millones de dólares, que para el presupuesto del Estado 25 millones no es mucho. ¿Y no es eso lo que está haciendo con la prefectura al darle a Marcela Guiñaga los accesos? Le dio 100 millones de dólares en no sé qué tiempo para que haga los accesos. Sí. Entonces, se duraron 1 o 2 años, porque tengo entendido que los flujos estaban atrasados. Pero bueno, sí, pero se está intentando. Pero si tú no expropias, ¿cómo crees? ¿Y qué ventaja tiene expropiar temprano? Saber dónde se va a hacer la vía y los estudios tienen que ser perfectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al expropiar, ¿no? Sin ir muy lejos. ¿Y por qué no se ha avanzado con eso? Hay que preguntar. Y el primer terreno que hay que expropiar es en Guayaquil. Ahí veremos a quién pertenece. ¿A quién pertenece? Al presidente. Sí. ¿En serio me dice? Sí, no es broma. Pero capaz no lo sabe, porque a veces uno tiene propiedad. ¿Es de ellos esa zona? Claro, sí. Pero no. En Guayaquil. Guayaquil, para que llegue el puente solamente hay un terreno libre. Tú conoces la Hospital del Sur, sí, la que construyeron los chinos, correcto. Chinacán. Junto a 200 metros hay un solo terreno por donde puede pasar el puente. ¿Y eso de la familia Novoa? De la familia Novoa. Tiene que autoexpropiarse y vale la pena que lo haga ya. ¿Sí? Porque si no, no creemos. O sea, no es que estoy en contra, estoy a favor que se haga y entonces a favor del presidente. Lo que pasa es que si no se expropia, no se cree. Hay un problema bien complicado. ¿Quién determina el valor del metro cuadrado para expropiación? Facilito, vas cuánto pagas el catastro. Y es al que diga el municipio. El municipio 110%, 105% y se acabó. Y se expropia todo con eso ahí y se da el problema. Si alguien quiere demanda, se pone la plata en un juzgado y se van a demanda. Sí, pero así de fácil. Ya lo calculé, no pase de 25 millones toda la carretera, los 42 kilómetros, incluido la... Okay. Volviendo a la otra gran obra pública que anunció Darío Herrera, habló de la E25 en el tramo entre Buena Fe y Juján, que está siendo rehabilitada y en parte se completará con 4 carriles en este periodo. ¿Eso cuánto más o menos puede demandar? Alrededor de unos 100, 120 millones de dólares. Pero más allá de eso, yo aplaudo, yo creo, el mensaje del presidente de la República cuando abre el mensaje, es claro, ¿no? Vamos a traer inversión extranjera. Y dijo pública y privada. Porque quiero regresar un poco a lo del quinto puente. El hecho de que hayan firmado el contrato para terminar los estudios con la CCC, con la Canadian Commercial Corporation, es muy importante, porque van atrás, aquí lo que está de fondo es ese respaldo del gobierno de Canadá para buscar un financiamiento que pueda ser gobierno a gobierno para una obra tan importante y tan complicada como el quinto puente. Bueno, a eso vamos a ver si se refiere más adelante el ministro de Transporte cuando nos conectemos con él. Antes, algo adicional, María Clara.
El analista económico y director de la publicación Análisis Semanal, el economista Alberto Acosta Burneo, dijo esta mañana en Teleamazonas con Liz Valareso que más obra pública en ese implicará necesariamente más impuestos. Más inversión pública para generar empleo, eso no es real. El Estado no tiene recursos. Entonces, para que el Estado gaste más, lo que nos está diciendo entre líneas es más impuestos para financiar más inversión pública. Entonces, eso tiene un efecto, sí, la inversión pública genera unos empleos, un efecto expansivo, pero al mismo tiempo tenemos un efecto recesivo de los impuestos. Entonces, lo que faltó es la mención de la segunda cara de la medalla. Si queremos más inversión pública en este momento, también tenemos que querer más impuestos. ¿Necesitamos más obra pública? Sí, pero con capital privado. Para eso existen las APPs. Él podrá decir que esa es una fórmula que él tiene en mente y que ya quizás han venido proyectando, alianzas públicas-privadas. Es que esa es la salida. De esa manera no son recursos del Estado, no implica una obligación de seguir subiendo impuestos y se puede solucionar vía concesiones, vía asociaciones público-privadas, temas que están en la ley, que son posibles de hacer, sino que son complejos en los trámites. Pero eso es lo que tiene que destrabar el presidente para lograr esa obra pública que se necesita y con urgencia, pero con capital privado, porque capital público no existe. Usted que estuvo en el Ministerio de Transporte, ¿cómo se puede destrabar los trámites y no tener que acudir a más impuestos, como dice Alberto Acosta? Yo coincido con Alberto, APP es el camino. De hecho, si tú te das cuenta, los 12 proyectos que están registrados hoy en el registro de APP, hay 8 vías, 7 carreteras, el quinto puente, tienes 2 puertos y recientemente 2 eléctricas. ¿Por qué están estas 7, 8 vías? Porque esto comenzó... Recuerda que el gobierno recibió un gobierno en marcha, ¿no? Esto comenzó con nuestra administración de generar los perfiles de proyecto para irnos hacia las alianzas público-privadas y atraer estos capitales. Ahora, ¿qué ha pasado? Es que los últimos 6 meses del gobierno del presidente Lasso, y yo también espero que los primeros 6 meses del gobierno del presidente Noboa, siempre hay esos brazos caídos por un lado y la curva de aprendizaje por el otro. Entonces se ha perdido bastante tiempo. Aquí lo que hay que hacer, como dice Alberto, es acelerar los procesos para poder... ¿Cómo se puede acelerar eso? Aquí tenemos una suerte, algo especial. Yo creo que Pablo Ceballos, por ejemplo, está haciendo muy buen trabajo en la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, pero tienes que recordar algo. La vía principal, la que está más avanzada en estos procesos de APP, es la Manta Quevedo, que comenzó con crédito no reembolsable para los estudios de prefactibilidad. Y hoy más está avanzada, para de paso, ¿cuántos años lleva esa vaina? Bueno, no importa. En el proceso de APP es la más avanzada de todas las vías. ¿Okay? Entonces, esta vía va a ser el referente de procesos de APP para las que vienen atrás. Según tiene que cómo hacerse bien destraben hecho. las cosas, ¿qué tiene que hacerse bien hecho? La parte más importante yo creo que tiene que ver con la estructuración del contrato per se, porque una APP a final de cuentas es un contrato que tiene que ser muy robusto y que preste las seguridades y que comparta los riesgos entre el Estado y el que viene y pone la plata. Tiene que ser muy seguro. ¿En qué proporción que comparta los riesgos? Mira, yo creo que en la de Manta Quevedo me parece que el CAPEX lo determinaron como en $120 millones. El aporte del Estado ahí no creo que más allá... Es la inversión per se. Tú tienes CAPEX, que es la inversión para hacer la vía 3, 4 carriles, lo que sea, y después tienes el OPEX, que es el presupuesto de operación durante el tiempo. Entonces el CAPEX de $120 millones en la Manta Quevedo, me parece que son 9 o 10 millones de dólares, que es la parte proporcional del Estado. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es decir, yo genero, que es el paso donde está ahora, un dictamen de sostenibilidad y riesgo fiscal. Si tengo la plata para hacer esto, me comprometo a poner en mi parte, de manera de que entren ya al estudio de factibilidad y eventualmente licitación y adjudicación. Eso es una obra de $120 millones, ingeniero. El quinto puente, que como dije puede estar entre $800 y $1.200 inicialmente. ¿Cómo destrabar eso? ¿Cómo avanzar rápido, más allá de arrancar por la expropiación de terreno? La Cámara de hace año y medio le hizo una propuesta al gobierno. En el gobierno de la Cámara de Construcción de Guayaquil. De Guayaquil, sí. Hicimos una propuesta porque hay que ayudar a financiar también a la empresa que va a... Cuando hicimos el dragado, ¿te acuerdas? El municipio de Guayaquil hizo el dragado, se cobraba $40 o algo así por contenedor. Lo pagaron las navieras. Las navieras. No lo pagó Contecón. En este caso, que paguen los importadores y los exportadores. $40, $50 por cada se entran 4.000 contenedores diarios. Cada contenedor que entra sale. Si ves el uso de la... Un mecanismo novedoso, ¿ah? Ya. Pongámosles una tasa, ¿no? Entonces te ayuda al flujo de caja. O sea, adoptar un sistema parecido. Mira, un contenedor que venga... no se puede poner si no tiene un servicio como prestación antes. No la puede pagar usted la tasa pero antes del servicio. Hay que inventar algo. Exactamente. Ya. Y si no, se lo cobra después. Exactamente. Pero fíjate un contenedor
que sale de Naranjal, que viene al puerto, con la carretera por la perimetral, si se hace el puente de la Unidad, el nuevo puente de la Unidad Nacional, el puente sur que le llamamos, te ahorras hora 15. Okay. Hora 15 en recuperación de fuerza de trabajo, ¿cuánto es? Eso. Que probablemente los flujos de los inversionistas no lo ponen, porque ya es un flujo del pueblo. Mantenimiento de vehículos, contaminación, gasolina, demora, enfermedades, atropellos. Exactamente. Esos 42 kilómetros, esa infraestructura que se hace, ¿cómo van a ganar esas propiedades, esas camaroneras que están ahí? Plusvalía. Su transporte, plusvalía. Correcto. Es lo que genera riqueza. ¿Sí? Se nota que usted estuvo metido en el proyecto. No, sí lo estudié bastante. La cantidad de IVA y la cantidad de veces que da la plata durante se construye, que sigue pagando impuestos, paga impuesto el trabajador, paga impuesto el hotelero, paga impuesto. Bueno, volveremos a eso en breve. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el ministro de Transporte responde varias inquietudes a Carlos Vera. La obra pública es sin duda una gran generadora de empleo cuando se comparte, delega o concesiona a la empresa privada. El esquema vigente ya permite grandes avances si hay voluntad política y se aísla a los saboteadores internos. Por allí urge comenzar ya. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, canal 14 para el reprise, pero mañana 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos de ustedes. El mismo número, 14 en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping somos canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su página principal y portal de noticias. Apenas concluimos. Señor Ministro de Transporte, Roberto Luque, buenas noches, gracias por estos pocos minutos para absolver, aunque sea solo por audio, estas inquietudes. Yo comprendo que su agenda en este momento esté congestionada, pero me resultan vital ciertas aclaraciones o ampliaciones sobre obra pública, principalmente, ¿de dónde saldrán los recursos para eso? Hola Carlos, buenas noches, un gusto estar en tu programa respondiendo 3 preguntas esenciales sobre el tema de obra pública en el contexto del discurso del presidente Noboa el día sábado 24 de mayo en su posesión. Primero, sobre la obra que dijo que tú dices que no se pudo hacer en el primer año y medio. Yo siempre recuerdo que antes de ponerse los zapatos uno se tiene que poner las medias, y antes de ejecutar la obra necesitábamos hacer pasos esenciales que no se habían hecho por mucho tiempo y que de hecho constituían el talón de Aquiles de las licitaciones pasadas en el proyecto del Quinto Puente. Actualizamos los estudios y diseños totalmente, actualizamos el estudio de tráfico, eso permitió saber que se necesita un aporte estatal, y producto de ese aporte estatal se empezó con la Prefectura del Guayas la construcción de los tramos 4 y 5, las vías de acceso al Quinto Puente, con una inversión de 120 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar el resto de los recursos? En parte estamos planeando hacer con aporte estatal ya directamente más de esta obra, porque es una obra grande, pero adicionalmente ya firmamos un memorando de entendimiento con la CCC y con la Embajada de Canadá para poder estructurar financieramente el proyecto, de tal manera que se pueda, en el tramo importante, en el tramo del puente, contar con una alianza público-privada. Esto quiere decir que el privado viene a invertir y con algún peaje y con un retorno se puede recuperar su inversión. Ok, sobre la obra pública, en general ya hubo 2 menciones, la E25 que aquí hemos citado un rato y el Quinto Puente al cual usted felizmente se acaba de referir. Pero a cortísimo plazo, dadas las circunstancias en que por el invierno ha quedado la vialidad especialmente, tengo la sensación de que se requiere un plan de crisis, un plan urgente. ¿Qué tiene previsto para los próximos 3 meses? Primero que nada, te tengo que decir un poco lo que se hizo en el plan preventivo pre-emergencia. En el plan preventivo tuvimos la adquisición de puentes Baylis y un presupuesto considerable en el tema del plan de conservación vial, en donde se puede hacer mantenimiento de infraestructura hidráulica para evitar que ciertas cosas pasen. Ahora, en temas de taludes que se han venido abajo en las vías, en las diferentes vías, Loja, El Oro, etcétera, una de las cosas que hicimos es contratos de emergencia de alquiler de maquinarias para que puedan, en adición a las maquinarias propias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suplir en cantidad y en redundancia maquinarias a lo largo de la red vial estatal en las zonas de emergencia y poder estar limpiando. Ahora nos corresponde un inventario que lo tenemos y poder restablecer eso, pero lo que no se ha hecho en mucho tiempo es el mantenimiento de
de estas vías. Entonces tenemos diferentes tipologías de fallas que los estamos mapeando para poder intervenir en las vías que han resultado más críticamente afectadas por este invierno. Una cuestión más, una última cuestión realmente, sobre lo que puede resultar la obra emblemática de este gobierno, de la cual se viene hablando 3 o 4 años atrás, el quinto puente, que como mencionábamos aquí, puede estar inicialmente entre 800 y 1.200 millones de dólares como inversión. ¿Cuán viable es cuando ustedes en principio han compartido esa responsabilidad con la prefectura? Entiendo que le han asignado cerca de 130 millones de dólares para los accesos, pero resulta que la prefecta se ha vuelto, si no en una enemiga, una conspiradora de ustedes. Como tú bien indicas, es una prioridad del gobierno del presidente Noboa. Fue una propuesta de campaña en su primera campaña presidencial y eso incluso llevó a una pugna política con el gobierno anterior, quien en sus últimos días de gobierno delegó el quinto puente al municipio de Guayaquil, y nuestra respuesta siempre ha sido, y es la misma que te doy ahora en el contexto de la pregunta de la prefectura del Guayas, que independiente de cualquier tema político, no vamos a frenar de hacer una obra que es prioritaria para el país. Ni siquiera es una obra prioritaria para Guayaquil o para Guayas, sino para todo el país y para la industria de todas las provincias que exportan sus bienes, sus productos a través de los puertos de Guayaquil o importan materia prima a través de dichos puertos. En ese sentido, lo que nosotros hicimos con la prefectura del Guayas es adelantar los tramos 4 y 5, que son las vías de acceso al quinto puente, con una inversión de 120 millones de dólares, porque resultaba más rápido hacerlo, porque nos resulta menor la inversión inicial del proyecto de alianza público-privada, haciendo más viable al proyecto. Y no descartamos hacer más aportes estatales como obra pública tradicional, ya como gobierno propiamente dicho, ¿no? Gracias, ingeniero Roberto Luque. Si le es posible, esperamos que nos acompañe el jueves para este y otros puntos claves de un tema nuevo que anunció el jefe de Estado, reactivación de la obra pública. De lo que hemos hablado aquí, Darío Herrera, yo entiendo que con el esquema jurídico actual, si se salvan los obstáculos, se ubican a los saboteadores y se agilitan los trámites, no se requiere por ahora ninguna reforma legal para hacer posible este complemento de asociación pública-privada. Bueno, la ley la expidieron el año pasado, fue propuesta por el presidente Noboa, fue aprobada en la Asamblea, ya hay un reglamento, ya están muy avanzados los procesos. Hay una carretera, como te dije, la Manta Quevedo, que es como que el referente, sale esa y salen el resto por añadidura. Es crucial. Es crucial, y aquí sí. Lo importante va a ser lo siguiente. Y no la quieren hacer para joder a Manta, porque eso es lo que le daría mucha más vitalidad. No hay regionalismo en este país. Eso le daría mucho más vitalidad al puerto. Se hizo en conjunto la PIFO lleva esa con el mismo crédito no reembolsable del Banco Mundial. Entonces estas dos son las más adelantadas. No tiene nada que ver con el puerto igual. Eran las dos que estaban más adelantadas. ¿Dónde cree que sale la carga que viene al puerto? Bueno, pero ¿Por qué cree que es un puerto que solo trae carros? Está bien, yo sé el potencial que tiene la Manta Quevedo. Y cuando le dieron eso a la, ¿cómo se llamaba? La Hutchinson, la promesa que hubo de Correa fue hacer una autopista de 4 carriles Manta-Guayaquil. Bullshit. Por lo menos un tercio del banano de los ríos, un tercio del banano del país podría salir a través del puerto de Manta con esa carretera. Imagínate lo que puede suceder. ¿Mandaría los ríos y el oro banano a Manta en vez de Guayaquil? 200 kilómetros en línea recta. Es lógico, okay. ¿no? Ahora, lo otro. Como ve, el quinto puente lo tienen entre ceja y ceja. Perfecto. Ok. ¿Qué fue lo que lo hizo desistir a usted de esa iniciativa? 4 años de burocracia, de escritorio en escritorio. Pasó por 60 escritorios. Y se quedó en el escritorio de un ministro, Richard Martínez, que no lo aprobó. El Estado no tenía que poner ni una plata, ¿no? Y se quedó en el escritorio de él, hasta que el Ministerio de Obras Públicas desertó de él, después de tanto. ¿Y cuáles eran las objeciones que se le solían poner? Hasta ahora desconozco. Siempre era un motivo, en cada escritorio eran 2 meses, había que ir a hablar constantemente a Quito. Entonces, para mí la público-privada ahorita es importante porque ya no te demora 2 años y medio, te puedes durar 6 meses y se va rápido. ¿Sí? ¿Ya? No, entonces, lo que hay que provocar, porque una empresa que quiere invertir no puede tener una oficina en el Ecuador con un poco de ingenieros haciendo estudios durante 2 años y medio gastando plata, 30, 50 mil, 70 mil dólares mensuales, no, porque te agota. Después de 2 años gastaste 2 millones de dólares y te fuiste. ¿Sí? Así es. Te agota. Invertir en el Ecuador agota. Con este nuevo reglamento es más fácil, pero hay que disminuirlo más. O sea, no puede pasar por tanto escritorio.
directo al ministro y se acabó. ¿Cómo se puede disminuirlo más? ¿Cambiando el reglamento o simplemente estando atrás? Estando atrás. Porque el ojo del amo engorda a caballo. Poner un Hitler atrás, como dice vulgarmente. Alguien con un palo. Así de claro hay que hablar. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, comentarios de dos personas vinculadas a la actividad económica. Una, la del ingeniero Henry Yandún, y otro, el economista Guillermo Landázuri, quienes tiempo atrás hicieron notar lo que es indispensable y que debe cumplirse para que el sector privado se involucre. La obra pública es sin duda una gran generadora de empleo cuando se comparte, delega o concesiona a la empresa privada. El esquema vigente ya permite grandes avances si hay voluntad política y se aísla a los saboteadores internos. Por allí surge, o mejor dicho, por allí urge comenzar ya. Estamos de regreso y les recordamos que la aplicación en Estados Unidos, Macro Digital Televisión, usted la puede ver a través de Roku y Pluto TV. En España la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Se conecta en entre 12 y 15.000 hogares para ver nuestro programa. Y con un reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora volviendo al tema de la noche, el ingeniero Henry Yandún de la organización Constructores Positivos ha sido siempre entusiasta respecto a la posibilidad de inversión pública del Estado, pero muy inconforme por los términos en que finalmente se concretó. Cuando una de las cosas que ustedes insistían es que se cambie el sistema de la devolución del IVA y que no se ponga un límite al costo de vivienda. ¿Esto se puede conseguir una modificación? Nosotros lo que vamos a pedir, mañana justo tenemos la reunión con el CRI, es una rectificación a la escritura del acuerdo, porque por ejemplo dice que para viviendas de hasta 105.000 se devolverá 7% y no dice qué pasa con las viviendas de mayor valor. Ese es un tema que tienen que rectificar porque está mal escrito, creemos nosotros. No solo mal escrito, no solo mal escrito. Eso es ilegal, o eso es contrario a lo que fue la disposición del presidente. El presidente no le puso límite al costo de la vivienda cuando dijo esto. No dijo, esto será limitado o se establecerán las categorías o los peldaños, nada. O sea, el SRI está incumpliendo arbitrariamente una disposición de su jefe. ¿Es así o no? Verá, hay una cláusula por ahí, dice que el SRI pondrá algunas condiciones, algo así, pero obviamente se va en contra antes que de la ley del espíritu, Carlos, porque el espíritu del presidente dice, movamos al país a través de la construcción, entonces deberíamos tener esa actitud, movámosle. Por su parte, el economista Guillermo Landázuri, en cambio, pone énfasis en la que no tendrá interés prácticamente el sector privado, en particular en obras de menor envergadura que no aseguren la rentabilidad económica necesaria. 200 facilidades habitacionales va a ser difícil que el privado participe porque el privado va a participar siempre y cuando encuentre lucro, es decir, al menos alguna referencia respecto a la rentabilidad. Generalmente esos proyectos suelen estar en manos del sector público porque no son proyectos rentables. Okay. Esas dos objeciones del sector privado, las que escucharon a Yandún primero y luego la que dice Guillermo Landázuri, el sector privado no va a embarcarse en un proyecto de 200 viviendas, pues, o sea, eso no le genera rentabilidad. ¿Cómo crear esos incentivos para el sector privado en esta coyuntura? Mira, el 5525 es espectacular. ¿Cuál es el problema? Que no hay financiación para el constructor. Entonces, hagamos lo que dijo el presidente, 200.000 casas por 50.000, 10.000 millones de dólares. En 4 años son 2.500 millones. Para los bonos no hay problema. Esos 2.500 millones te botan 250 millones o 300 en IVAs, no el 15%, el 5%. O sea que el Estado recupera la plata en IVAs para dar los bonos. Perfecto. Está bien calculado, me parece espectacular. Pero la financiación al constructor. 2. Queremos meternos en el negocio. Un trámite en el municipio demora 1 año. Tenemos que crear alguna ley donde podemos dar una garantía al municipio mientras hacemos los permisos y entrar a construir. ¿Sí ves? Okay. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Para tener punto de equilibrio hay que tener permiso municipal. Entonces, para que se desarrolle lo que quiere el presidente con buena fe, hay que esperar todavía 1 año. Por el otro lado, que usted estuvo liderando, el Ministerio de Transporte, y con la vertiente de haber vuelto al sector privado y estar promoviendo una serie
de inversiones y canalizando capitales para acá, entre otros con Corea del Sur. ¿Qué siente que falta en la estructura actual, a pesar de todo lo que se dice que se quiere y de que hay voluntad política y que vamos a darle? ¿Dónde están los cuellos de botella? Pepe lo ve como constructor. Él dice, falta el financiamiento del constructor. En primer lugar, el financiamiento del 5525, este fideicomiso, tiene que ser rellenado. ¿Razón de cuánto? 100 millones por año para generar nuevamente el subsidio en la tasa y que se mantenga ese programa, que ya mismo llega al tope de 25 a 30 mil viviendas. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso se tiene que estar haciendo ya en este momento, planificación financiera. Ahora, por el lado del constructor, yo no me endeudaría si, por ejemplo, el sujeto de crédito que voy a tener enfrente no tiene trabajo. La vivienda es un poco más integral, tenemos que irnos un poco más allá. Si 2 de cada 3 personas, o 2 de cada 5, como hablábamos con Pepe hace un rato, no tiene trabajo formal y no es sujeto de crédito, así exista el crédito, no va a acceder por una vivienda. A la vez, en esas condiciones, los inversionistas que usted atrae y quiere traer y representa, ¿por qué quieren venir a un país como este en esas condiciones? Ellos ven algo más que nosotros no estamos viendo todavía y que yo creo que es una grandísima oportunidad para el presidente Noboa ahora que tiene una coyuntura favorable en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, entrar en esquemas de leasing inmobiliario, arrendamiento con opción a compra, como se hace en otros países, y con soluciones habitacionales que son diferentes a las que pensamos nosotros que eran las de nuestros papás o las de nuestros abuelos. Carlos, el 30 o 40% de las familias ecuatorianas eran las familias tradicionales, papá, mamá, 3 hijos. Eso ya pasó. Correcto. Hoy tenemos diferentes tipos de familias. Diferentes. Lo que el Estado tiene que buscar es el rol que tiene que jugar. Nosotros estamos pensando en que el Estado es el constructor. No, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar y permitir el acceso a vivienda o a una solución que me permita a mí tener un hábitat seguro. Está claro. Y ahí se abre el abanico. Fascinante. Y le digo esto a muchos invitados que vienen para quien el tiempo se queda corto siempre. Sí. Pero la brevedad del tiempo y lo que parece superficialidad del tratamiento hace que lo poco que tratemos penetre bien. No se olviden que estamos en una hora que no es cómoda para mucha gente y que sin embargo las cápsulas que hacemos del programa a veces dicen más que el programa mismo, así como distorsionan lo completo que ustedes dijeron. Aclaración necesaria. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión vía Zoom, en este caso de Caridad Vela, exsecretaria de Información en el gobierno de Lenín Moreno y profesional vinculada por más de 10 años a la construcción. La obra pública es sin duda una gran generadora de empleo cuando se comparte, delega o concesiona a la empresa privada. El esquema vigente ya permite grandes avances si hay voluntad política y se aísla a los saboteadores internos. Por allí urge comenzar ya. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en el canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Carlos. Caridad Vela, bienvenida. Usted acaba de hacer su enésima Feria de la Vivienda Clave. Tiene más de una década, es extraordinaria revista principalmente vinculada al sector inmobiliario. Está en contacto permanentemente con el sector de la construcción, que es uno de los que más expectativas tiene con este anuncio del presidente el sábado, de impulsar otra vez la obra pública. De lo que usted ausculta y mide en ellos, ¿qué cree que requieren para que esa sociedad público-privada que tanto se invoca, no solo que funcione, sino que se acelere? Buenas noches. Buenas noches. La empresa privada está lista desde hace muchos años para apoyar al gobierno en la construcción de viviendas de interés social y vivienda de interés prioritario. ¿Qué hace falta? Voluntad y regulación clara, sobre todo eliminar toda la tramitología innecesaria, todas las demoras, todos los procesos que vuelven engorroso a este proyecto de construir país. ¿Hay, Caridad, algún problema en el audio? No sé si es suyo, no sé si es acá, en que hay una vibración en el sonido que impide distinguir con claridad el asunto. Enseguida retorno con usted y vuelvo al panel. Ok. Debería haber cambios en las instancias administrativas de vivienda y de transporte, y no me refiero necesariamente a los ministros, sino a los mandos medios, que suelen ser los que han estado siempre lucrando del Estado para que esto avance o no. Se aguantaron porque era año y medio, ya los dos no se quieren comprometer, ¿no? Se aguantaron porque era año y medio, está bien, sabían cómo es la cosa y funciona esta maquinaria del Estado, y ahora en 4 los deben cambiar, ¿sí o no?
Hay que cambiar mucho, pero yo creo que hay que hacer un código de trabajo para la burocracia. ¿Qué es eso? Mira, un código de trabajo, como hay para todos los empleadores, para la burocracia. Ya. Entonces, es por metas. Yo, ministro, te pido que hagas algo y revises algo. Si no haces 3 días, ¿para qué estás aquí? Ok. Ustedes estaban discutiendo, contándome, mejor dicho, hace un rato, la dificultad que hay cuando se quiere sacar a un arrendatario que no paga. No, o sea, cuando hicimos nosotros y aportamos en la ley de vivienda en el año 2021 y se aprobó, incluimos la figura del leasing inmobiliario. Pero la bancada izquierdista lo que no quiso fue que incluyamos un paso abreviado para poder sacar a una persona que no pague su arriendo, por ejemplo, 3 meses, sino que vayamos a la ley de inquilinato que puede demorar 1 año y medio, 2 años. En ese momento se te daña el negocio financiero de la persona que invierte, porque no puede tener una persona 14, 15 meses que no paga el arriendo, ¿no? ¿Y cómo se resuelven estas cosas? Lo suyo, desde luego, como idea es magnífica, pero como posibilidad es cero. Ahorita que hay mayoría en el Congreso se puede hacer todo. Es correcto. Se cae el gobierno, se hace eso, se le levantan 480.000 burócratas. Hay que buscarla. ¿Usted por qué no ha estado a tu lado? ¿Cree que está cosa? ¿Cuándo ha sido usted ministro de Transporte, ministro de Vivienda? Viceministro del ingeniero Maquiavelo, uno de los mejores ministros de Obras Públicas. Ciertamente. Sin plata. Mira lo que se hizo. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Ya, ¿usted? Casi 2 años y pico. Aguantó menos que él, ya ves. Sí, nos quemamos durísimo, nos envejecimos y nos engordamos. ¿Su experiencia? No, hay un dato de Pepe que decía hace un rato sobre los municipios y tener parada la obra porque no puedo comenzar. La ley existe, por si acaso, Pepe, ¿no? Es la ley de eficiencia y optimización de trámites administrativos. Nosotros la trabajamos dentro del ministerio y aceleramos utilizando la figura de la declaración responsable, aceleramos los procesos administrativos para aprobar los proyectos BIS-BIP, de manera de que presentaban, se hacía la aprobación automática y el chequeo se hace ex post. Los municipios, esto es una ley orgánica, deberían ellos también adoptarla, es decir, yo presento el trámite administrativo, no me vas a chequear en ese momento, vas a tener ahí 1 año esperando, se aprueba inmediatamente y después me hace el chequeo ex post aleatorio. Entonces, Caridad, así debería funcionar. Exactamente, así debería funcionar. Se arregló el problema, volvemos a la misma inquietud que era básicamente de lo que usted ausculta permanentemente por su trabajo en el sector de la construcción y en el inmobiliario en particular. ¿Qué se requiere para que este propósito del sábado despegue? Buenas noches. Carlos, se requiere plata fundamentalmente. Se requiere voluntad, pero se requiere dinero y paralelamente también que haya una revisión de los trámites, de toda la burocracia que la empresa privada tiene que cumplir para sacar esto adelante. Fíjate que si es que dependiendo qué medio de comunicación leas, porque no ha habido una auditoría certera de cuántas viviendas se han construido en los últimos gobiernos, pero se habla de que en la época de Correa se construyeron entre 255.000 y 450.000 viviendas. Eso en 10 años, ¿no? Es decir, entre 25 y 45.000 anuales. En la época de Moreno se habla de 125.000 viviendas a través de Midubi. En la época de Lazo, y está ahí el ministro, yo no sé si esta cifra es verdad porque no hay auditorías, esto dicen los medios de comunicación, fueron 8.000 casas en 2 años y medio. En la época de Noboa, en 1 año y medio que estuvo, él dijo en una entrevista que había terminado algo más de 800 viviendas. Si vemos cuánto dinero, cuánta inversión hay detrás de esto, recordemos que Correa triplicó la deuda externa del país. Tuvo un petróleo de $130 el barril, es decir, chorreaba dinero con el que se podría construir las 255.000 o las 450.000 viviendas. Moreno tuvo que vivir 1 año de pandemia, incrementó la deuda del país solamente en un 15% y dicen que construyó 125.000 viviendas. Como digo, yo no lo pongo en tela de duda, pero tampoco lo afirmo con certeza a ninguna de estas cifras porque no hay una auditoría. Lazo incrementó la deuda en 19% y construyó 8.000 casas. Noboa incrementó la deuda en un 10.8% y entregó más de 800 viviendas. Terminó, dijo él en este video que yo le escuché. Y terminar tal vez es la palabra más acertada y más auténtica y transparente que hay, porque todos estos planes de vivienda empezaron hace muchos años. A todos los gobiernos les ha merecido empezar nuevos, pero sobre todo terminar los que venían. Y lo que les ha faltado es entregar los títulos de propiedad de muchos de esos proyectos de vivienda. Caridad, algo puntual. Si se habla, y usted habla, empezó diciendo que no hay plata, ¿cómo explicar el boom de la construcción que hay en Quito, que también hay en Guayaquil, ciertamente privados, de proyectos de alguna envergadura,
principalmente condominios, departamentos, suites, centros comerciales que fácilmente van de 40 a 120 millones de dólares. Entonces, ¿por qué se habla de que no hay plata? Si lo que no hay es, al parecer, voluntad de ese sector privado de trabajar con el Estado. Por el contrario, Carlos, hace aproximadamente un año, en junio del año pasado, los bancos que participan en el Plan 525.5, que lleva 3 presidentes ya ejecutándose, enviaron una carta al ministro de Vivienda en la que les solicitaban una decisión urgente en cuanto al refondeo del fideicomiso que permite que los bancos privados subvencionen la tasa para conceder créditos al 4.88% a 25 años plazo. Ese fideicomiso solamente tiene fondos que durarán hasta diciembre de este año. La carta enviada al Ministerio de Vivienda hasta la semana pasada que verifiqué no había sido respondida. Y eso limita a los constructores a arrancar nuevos proyectos de BIP y de BIS. ¿Por qué? Porque comprar el terreno, hacer la tramitología, empezar a construir, que es lo que les permite empezar a vender, les toma aproximadamente 18, 24 meses. Si es que no hay una seguridad de que los potenciales compradores van a poder comprar esas viviendas con el 4.88% de interés, ningún empresario privado se va a aventurar a construir el proyecto, porque ese segmento de la sociedad, esos quintiles más vulnerables de la sociedad, no tienen la capacidad para pagar una tasa del 7, 8 o hasta el 10%. Mil gracias, Caridad Vela. Cuando invitemos al ministro de Vivienda, la comprometo para que pueda estar en el estudio. A propósito de Humberto Plaza, remitió estos gráficos sobre lo que, según su información, obtuvo financiamiento inicial por parte de capitales en Emiratos Árabes. Urban Housing and Agenda of Ecuador, dice la presentación que llevó hecha allá el proyecto. The housing deficit in Ecuador is enormous. El déficit de vivienda en Ecuador es enorme. Cuantitativamente 14%, sí, cualitativamente 31%. Este es el tipo de casa que estarían dispuestos a firmar los árabes, y yo le pregunté sobre qué base, y aquí el concepto dice, es mucho más sabio usar la experiencia financiera y medios de este tipo de empresarios locales con el gobierno nacional que se activa en la compra de terrenos. Si mi traducción no es equivocada, María Clara. Cuando volvamos ya al final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de Carlos Vera. La obra pública es sin duda una gran generadora de empleo cuando se comparte, delega o concesiona a la empresa privada. El esquema vigente ya permite grandes avances si hay voluntad política y se aísla a los saboteadores internos. Por allí urge comenzar ahora. Las mejores respuestas siempre vienen del rito que María Clara Triviño ha establecido para el final de este programa. Así que adelante. Gracias, Carlos. Corresponden precisamente las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para el exministro Darío Herrera. Número 1. ¿Se desperdiciaron financiamientos y proyectos que usted dejó encaminados al asumir otro ministro en el gobierno de Lasso y otro más en el gobierno de Noboa, sí o no? No. La segunda. ¿Se generaron expectativas exageradas cuando usted fue ministro de Transporte, como por ejemplo el financiamiento que podría obtener de Corea del Sur a la autopista Quito-Guayaquil, sí o no? No. La tercera y última. ¿Son la cantidad de trámites y la cantidad de burócratas estatistas los principales obstáculos para que la obra pública se conjugue bien con el sector privado en el gobierno, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el arquitecto Luis Valero. La primera para usted. ¿Estuvo usted particularmente interesado en la construcción del quinto puente e incluso llegó a gastar algunos millones en los estudios? La pregunta sería, ¿participaría otra vez en una licitación si esta es transparente, sí o no? Sí. La segunda, ¿tiene sentido construir un quinto puente solo con una vía de ida y otra de vuelta con el anuncio de que su infraestructura permitirá luego una ampliación, sí o no? No. La tercera y última,
Una obra como el Quinto Puente, que se financiará con peaje a cobrar por parte de la empresa constructora por lo menos en 30 años, debería tener subsidio del Estado en ese peaje para ser viable, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Les dije, qué buenas preguntas y qué reveladoras respuestas. Exploraremos en ellas en otro programa. Gracias a Roberto Luque, ministro de Transporte, a Caridad Vela, empresaria y editora en Quito, a Darío Herrera, exministro de Transporte, y a José Luis Valero, constructor, por sus visiones que le darán bastantes ideas al gobierno de dónde están los nudos que le impiden avanzar al ritmo que el país requiere, y anunció el presidente el día sábado, con el esquema legal que ya existe. Pero tiene que ser sin los burócratas de mierda de siempre, que lo que saben decir es no se puede ser ministro, no se puede ser ministro, no se puede ser ministro. Ok, así de claro. Ustedes sabrán dónde ubicarlos y cómo ponerlos. Pero son el obstáculo número uno para lo que se debe hacer en 6 meses, se haga en año y medio. Hasta que los remuevan o los deleguen o lo que sea, ubíquenlos. Y vamos con paso de vencedores. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas los esperamos aquí para tratar temas de actualidad y trascendencia para el país. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches.